Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Buenas noches, queridos amigos. Hoy seguimos con el tema de nuestro supremo llamamiento, el llamamiento de parte de Dios. Es un llamamiento demasiado hermoso y grande con el cual nosotros queremos indagar más sobre el tema de lo que está sucediendo en nuestro mundo el día de hoy y cuáles son los motivos conferentes a ese tema. De verdad usted dirá, pero ¿por qué un poco mucho y mucho y mucho la existencia sobre el tema de la inmigración? Pero antes que nada, démosle gracias a Dios por este tiempo, por este momento y que sea el Señor mostrándonos ese camino. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a entender estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos donde podemos ver, Señor, si no es tu mano, podemos ver tu gloria reflejada, Señor, en el lugar más bendecido que es nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa y todo aquellos lugares, Padre Santo, que tú has puesto. Gracias por este tiempo maravilloso porque en realidad no eres el que nos elige, tú eres el Dios de los cielos, tú eres el Rey bendito, tú eres el Dios majestuoso, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra solo a ti, amado Rey, porque tú eres bueno, agradable y perfecto es tu santa voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, hoy encuentro acá en un hermoso texto y nos habla sobre la emigración y nos dice que la emigración es un proceso de movilidad territorial que se caracteriza por la salida de la población de un territorio de origen y procedencia a otro territorio de destino, con carácter de cierta, dice acá, con carácter de ser cierta permanencia temporal. La emigración supone un cambio permanente de residencia que implica interrupción de las actividades de un lugar y la reorganización en otro, al igual que en el fenómeno de la inmigración. Las causas que provocan este tipo de movilidad poblacional pueden ser varias, aunque las más importantes suelen ser las de tipo económico, por falta de expectativas laborales y profesionales que existen en el lugar de origen de esclavitud. Y la limpieza de la etnia han contribuido también a procesos de migración forzosa. En la emigración interior suele ser frecuente que las personas que abandonan su población de origen no regresen a ella con carácter definitivo. Y así que ha venido ocurriendo en España con la emigración o el éxodo rural productivo en la época del desarrollo económico. Mientras que en la emigración exterior, la expectativa de retorno, una vez alcanzados los objetivos económicos que impulsan dicho proceso, suele ser más habitual. En España, esto ha sido un constante en la emigración con destino a Europa, no así la emigración de comienzos del siglo con destino a América. La emigración es un variable importante para estudiar el cambio social de un territorio, los procesos de decadencia o de crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta la edad y el género de esa población. La migración supone no solo una pérdida de población y de recursos humanos, sino también de posibilidades de desarrollo y crecimiento económico y social, siendo este uno de los factores que más ha contribuido a la decadencia de muchas poblaciones, sobre todo rurales, en el tema de los movimientos migratorios de carácter exterior o internacional. Se está convirtiendo en la actualidad en uno de los problemas sociales y políticos más importantes frente a los cuales todos los países establecen unas normativas muy estrictas sobre el control de tales movimientos. O sea, dése cuenta que no solo soy yo el que está interesado en el tema, sino que hay muchas personas que han escrito sobre este tema y el tema de la inmigración es algo muy tremendo. Estamos pasando por uno de los momentos, digámoslo así, uno de los momentos más fuertes en la época, porque han habido revoluciones culturales más que revoluciones dramáticamente constitucionales, como lo dicen varios hombres que han estudiado el tema y lo han desarrollado, pero esto es lo que nosotros debemos indagar.
Eso es lo que debemos indagar. Y allí es cuando debemos indagar. Ayer también hablábamos sobre un tema relacionado con la xenofobia y el término de xenofobia procede etimológicamente de las palabras griego xenos, extranjero, y phobos, horror. Y indicaría un sentimiento de rechazo o apasionado a la aversión hacia los extranjeros sobre la base de argumentos de clara discriminación racial y cultural. Y esta discriminación racial proviene del racismo, que consiste en creer y defender el hecho de la superioridad de un determinado grupo humano sobre la base de los fundamentos biológicos científicamente falseados. En muchas ocasiones se han manipulado estos datos transfiriendo al hombre fenómenos observados en el mundo animal. El racismo es la expresión de un modo de pensar fundamentalmente antirracional y se nutre casi siempre de la ignorancia. Un ejemplo de esto es el argumento racista consciente en afirmar que los matrimonios interraciales podrían tener consecuencias nefastas para la decadencia. El racismo ha sido a su vez un instrumento de dominación europea sobre los pueblos autóctonos del resto del mundo, al considerarlos como raza inferior, justificando así la explotación y la opresión a la que eran sometidos. El uso popular de la palabra raza nos ha llevado a hacer dos diferenciaciones. La primera sería el término raza como mero hecho biológico. La segunda, raza social, asumiendo que tiene una base biológica, pero priorizando el hecho de que tienen en cuenta patrones culturales o sociales a la hora de emplearlo. El racismo y la xenofobia son una respuesta social de los individuos según sus particulares procesos de enculturación y estos desgraciadamente cargados de categorizaciones etnocéntricas donde prevalecen los valores del propio sobre lo ajeno, blanco sobre lo negro, desarrollo sobre lo subdesarrollado, europeo sobre su daca o moro, ciudadano, honrado frente a gitano. Estas categorizaciones nacen de temores imaginarios que hacen que se tenga a primera vista el sentimiento imperioso de actuar a la defensiva frente al otro y actuamos socialmente basándonos no en hechos, sino en perjuicios de tipo racial y cultural. Y ese es el tema. Dice, basándonos no en hechos, sino en perjuicios. Querido amigo, esto es altamente importante. Entonces, mirando esa migración en la Biblia, podríamos ver esos migrantes en la Biblia como José. José es enviado como esclavo a una tierra extranjera. En Génesis 37 hasta Génesis 46 muestra todo esto. Muestra también cómo Moisés, después de estar en Egipto, huye a Madián y encuentra el refugio en la casa de un sacerdote en Éxodo capítulo 2 del 15 al 22. Hablamos también de Ruth, que acompaña a Noemí a una tierra extranjera y es escogida por Boaz en Ruth capítulo 2. Hablamos también de María y José que huyen a Egipto cuando Jesús era un infante por el decreto de Herodes, porque declaró la muerte de los inocentes, porque según el texto bíblico fueron tres magos que se le presentaron a él para venir a adorar al rey y por el poder, por el ánimo del poder, no solo desde el principio, porque en Egipto vemos nosotros el tema relacionado con las parteras que desistieron de dar muerte a Moisés, pues hay un compendio de verdad muy tremendo en la Biblia relacionado con la inmigración. Entonces, y prácticamente hoy estamos mirando con mi esposa detalladamente lo que está pasando en Hong Kong, ¿sí? Porque Hong Kong fue un lugar donde el imperio de Inglaterra dominó mucho el capitalismo en estos sectores y pues era un sector muy necesario que necesitaban mano de obra trabajadora, como lo es hoy en Arabia,
Saudita, en Emiratos Árabes, pero debido a toda esa migración que llegó, pues naturalmente, pues el capitalismo pues hace las cosas suyas y el poder suyo naturalmente, sin decir de que nosotros somos, sino que el tema de la migración siempre va a llevar a unos límites que ese emigrante va a tener siempre pendiente y de los cuales cuando migra no tiene en cuenta que sus derechos van a ser, quién sabe cómo defendidos, por quién van a ser defendidos. Como hay otros de mil un caso donde llegan a coger un norte y pueden llegar a la cúspide, en el caso de José, en el caso de Moisés, o sea, de mil uno, ¿sí? Entonces, en estos tiempos, muchas personas están tomando decisiones. Muchas personas están tomando decisiones para viajar a Australia, a Estados Unidos, a Japón, a muchos lugares del mundo. Y yo les diría a ustedes, ¿es la voluntad de Dios realmente que tú tomes esa decisión? Sabiendo que Dios te ha puesto en un país donde fluye leche y miel, en un país donde te ha bendecido, en un país donde te ha prosperado. Yo creo que es momento de que tú tomes en serio lo que Dios ha reflejado en tu vida, en tu familia, y te pongas a pensar realmente si fuera de tu país puedes alcanzar lo que has logrado hasta este momento en tu país. Y por el miedo del run run de cosas que no debes encaminar en tu mente, poder seguir luchando y admirando una democracia que hace 200 años estamos en ella, aunque hayan lazos de corrupción. Siempre existirán la corrupción, pero más somos los buenos y más en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy necesitamos que hayan personas que no solo crean en el cambio y la transformación, no de partidos políticos, sino del cambio a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, querido amigo. Y ese es el mensaje. Los resultados de la emigración, ¿se han sido resultados correctos o han sido los mejores resultados para los pueblos, para las naciones, para las familias? Podríamos pensar en eso. Entonces, pues, este es nuestro programa. Vamos a seguir tejiendo este hilo conductor y espero que usted esté sintonizado, de verdad. Espero que usted genere preguntas para que nosotros podamos seguir contestando y de verdad entendiendo un poco más del significado que Dios quiere para que nosotros tengamos un intelecto desarrollado y podamos comprender cuál es el propósito de Dios, no solo para ti, sino para tu pueblo, para tu generación, para el futuro de tu casa. Que Dios te bendiga. Recuerda que esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.